Las autoridades federales, mientras tanto, allanaron dos ubicaciones hoy temprano. En una de ellas, esta casa, 41 personas fueron arrestadas y puestas bajo custodia del ICE. Un club de striptease en Dallas. El Distrito de Tasaciones del Condado de Dallas informa que el propietario de la librería está registrado como un negocio a nombre de una persona que comparte el mismo nombre que uno de los dueños de esa casa en Plano. La insignia golpeó la mesa como un veredicto. El agente especial a cargo de la DEA, Marcus Reedland, fijó su mirada en la fotografía. Un capitán de policía del norte de Texas, uniformado, estrechando la mano de un conocido mensajero del cartel de Sinaloa, afuera de una parada de camiones en la I-35. La imagen, con fecha y geolocalización, era innegable. Luego, aterrizó la segunda foto, la firma de un juez en un caso de tráfico desestimado. Después, una tercera, el número de cuenta de un legislador estatal impreso en un libro de contabilidad del cartel. 27 agentes de la ley, una sola red y un hombre detrás de todo esto. Este instante marcó el fin de una investigación de 14 meses. Bienvenido a Pulso Militar, donde desentrañamos las complejas tramas que amenazan la seguridad de nuestra sociedad. Así fue como comenzó todo. Aproximadamente 198 kilogramos o un estimado de 1,7 millones de píldoras de fentanilo falsificadas. Esto marcó la mayor incautación individual de fentanilo en la historia del estado de Colorado y la sexta más grande en todo Estados Unidos. Para entender la magnitud de lo que ocurría en el Metroplex de Dallas-Fort Worth, en el norte de Texas, es crucial comprender la escala antes de que una sola puerta fuera derribada. Durante más de 14 meses, una célula de fentanilo del cartel de Sinaloa se incrustó tan profundamente en las arterias del norte de Texas que los investigadores la denominaron el Sistema Fantasma. No se escondía de la infraestructura, se convirtió en ella. Rutas de transporte a lo largo de las carreteras I-35 e I-20. Almacenes logísticos registrados como empresas de suministros agrícolas. Carga refrigerada, moviendo píldoras de fentanilo junto con envíos de productos agrícolas reales. Para cuando el Comando Federal autorizó el allanamiento, la red había movido un estimado de $69,6 millones en narcóticos a través de 11 condados. 271 sospechosos fueron señalados para arresto simultáneo. Y en algún lugar, dentro de una oficina de campo en Dallas, un servidor encriptado guardaba un archivo etiquetado simplemente como arquitecto. Nadie sabía aún lo que contenía. Esto es lo que sí sabían. Alguien dentro de las fuerzas del orden había estado filtrando rutas de convoy al cartel durante al menos 8 meses. Horarios de redadas, ventanas de corredores seguros, plazos para la supresión de pruebas. La filtración era quirúrgica, profesional, y aún no había sido detectada. 3 preguntas pendían sobre toda la operación mientras los agentes se preparaban en la oscuridad previa al amanecer. ¿Quién construyó esta red? ¿Quién la protegía desde dentro? ¿Y qué había en el archivo arquitecto? Pero lo que encontraron en los primeros 10 minutos cambiaría por completo la perspectiva de toda la operación. Sigan con nosotros para descubrirlo. A las 4:17 de la mañana, en 6 ubicaciones simultáneas, las granadas aturdidoras fueron lo primero. Estallidos blancos y agudos rasgaron la oscuridad del norte de Texas como relámpagos sin escape. Equipos de asalto del FB irrumpieron en un almacén logístico cerca de la I-35 Sur, mientras unidades tácticas de la DEA inundaban un complejo residencial en el suburbio de Garland. Equipos de ataque del ICE se dirigieron a un centro de distribución disfrazado de negocio de importación de muebles cerca de Irving. Otros 2 elementos SWAT convergieron en casas de seguridad en Grand Prairie y Mesquite. Y aproximadamente 64,4 kilómetros al norte, un sexto equipo descendió sobre lo que los registros de propiedad catalogaban como un rancho privado. Lo que realmente era, tomaría otra hora comprender. Los sospechosos huyeron.
Uno intentó destruir una computadora portátil ahogándola en un inodoro. Otro prendió fuego a una bolsa de lona en un pasillo del almacén antes de que dos agentes del FBI los derribaran sobre una pila de palés de carga. Documentos llovieron desde una ventana del segundo piso. Se recuperaron discos duros de debajo de un falso suelo en el almacén de muebles, aún calientes por haber sido borrados. Pero borrar no es eliminar, no para el comando cibernético del FBI. Solo en la primera hora, los agentes catalogaron 2.100 kilogramos de píldoras de fentanilo, 800 kilogramos de cocaína, 4,7 millones de dólares en efectivo empaquetado y un alijo de armas que hizo que agentes experimentados se detuvieran a observar con asombro. 34 fusiles de asalto de grado militar, 6 lanzagranadas y chalecos antibalas con la designación falsa de una unidad de la policía de Dallas. Esos chalecos, ese detalle preciso, fue lo que lo cambió todo. Porque alguien tuvo que haber proporcionado esas marcas de unidad, alguien con acceso departamental. Y fue entonces cuando el agente Reedland comprendió que la filtración no era solo logística, sino estructural. A las 10:23 de la mañana, en el comando cibernético del FBI, División de Campo de Dallas, 6 horas después del allanamiento, 3 analistas observaban pantallas que mostraban algo que se parecía menos a una operación de cartel y más a una corporación. La operación tenía un nombre, Proyecto Meridiano de Hierro, y en su centro estaba un hombre, Ricardo Salazar, conocido en las redes de Sinaloa por una sola palabra, el contador. Salazar no había tocado drogas en 15 años. No lo necesitaba. Él era la arquitectura, el cerebro financiero que transformó una célula de tráfico de fentanilo en un imperio de distribución de franquicias. Empresas fantasma absorbían el dinero del cartel y lo canalizaban a través de 3 cadenas de restaurantes, una empresa regional de construcción y 2 organizaciones sin fines de lucro registradas que operaban en el área de Dallas-Fort Worth. Desde allí, el dinero se movía al extranjero a través de cuentas en capas en zonas grises financieras. Limpio, documentado, con impuestos declarados. Una analista de 29 años, identificada solo en documentos judiciales como la agente K, según los informes, se apartó de su teclado con las manos temblorosas y llamó a su supervisor. Sus palabras exactas fueron: «Esto no es crimen organizado. Esto es un organigrama». Pero entonces el archivo arquitecto se abrió y la sala quedó en silencio de una manera que no tenía nada que ver con el profesionalismo. El archivo contenía 27 nombres, números de placa, cuentas de nómina, coordenadas de reuniones, cada uno de ellos conectado a las fuerzas del orden. Un nombre encabezaba la lista: un capitán de policía del norte de Texas con 19 años de servicio y una condecoración por su trabajo contra el tráfico colgada en la pared de su oficina. La filtración tenía un rostro, pero el contador no trabajaba solo en la cima. El archivo arquitecto tenía una segunda capa, alguien con autorización de seguridad federal, alguien a quien el cartel llamaba el fantasma. Adivinen quién era. La respuesta está a solo 60 segundos. A las 5:23 de la mañana, en el centro de comando de la Fuerza de Tarea Conjunta, en el norte de Texas, el mapa digital en la pared del comando parecía una constelación de estrellas rojas. 43 sitios objetivo activos se extendían por el metroplex de DFW y los condados circundantes. La operación conjunta movilizó a 1.200 agentes federales, 60 equipos SWAT, 14 helicópteros Black Hawk, unidades tácticas de la DIA y equipos de ataque del ICE, desplegados en 4 puntos de entrada coordinados. Lo que siguió fue la operación policial de un solo día, más grande en la historia del norte de Texas. Un superlaboratorio de fentanilo escondido dentro de una instalación agrícola con temperatura controlada a las afueras de Fort Worth, capaz de producir 400 kilogramos por semana, fue allanado, neutralizado y destruido. Un complejo de lujo en Southlake, registrado a nombre de una LLC de logística, produjo 4 líderes de células principales del cartel,
$1 millón en efectivo y teléfonos encriptados que aún recibían mensajes de sus contactos en Sinaloa. Un punto de entrada de túnel fronterizo, aproximadamente 112,65 kilómetros al sur, fue mapeado y colapsado simultáneamente. Y en una casa de tránsito de tráfico en el sur de Dallas, 47 víctimas, hombres, mujeres y 3 niños, fueron escoltadas al frío aire de la mañana por agentes que, por un momento, olvidaron que se suponía que debían mantener la profesionalidad. Al mediodía, la incautación total ascendía a 8.400 kilogramos de narcóticos, $67 millones en activos incautados, 271 arrestos, 89 armas de fuego y 14 vehículos blindados del cartel. Luego, el último servidor se desencriptó. La operación fue un éxito, dijo el comandante de la Fuerza de Tarea a sus socios federales esa tarde. La red está desmantelada. Estaba equivocado. Y aquí es donde necesito que presten especial atención, porque es donde la historia se vuelve realmente aterradora. El servidor final no reveló más logística del cartel. Reveló a El Fantasma. No un policía callejero corrupto, ni un juez municipal, sino un coordinador de logística federal de nivel medio, incrustado en una oficina de contratación del Departamento de Seguridad Nacional. Su identidad ficticia, autorizada como el agente Daniel Voss en documentos judiciales sellados, había pasado 3 años canalizando discretamente los cronogramas de inspección de carga federal al equipo de Salazar. Ventanas de corredores seguros, carriles libres de inspección, alertas en tiempo real, cuando los activos de vigilancia federal se reposicionaban. Voss no había sido reclutado por la fuerza. Fue reclutado con $2,3 millones en pagos escalonados en el extranjero durante 31 meses. Su acceso no era dramático, era administrativo. Y ese acceso administrativo valía más para la célula de Sinaloa que cualquier arma en cualquier almacén. Esto no fue solo unos cuantos elementos corruptos, diría Ridland más tarde en la sesión informativa conjunta de supervisión federal. Esto fue un sistema paralelo, una segunda fuerza, una que respondía al cartel, no a la Constitución. La redada de arrestos que siguió no fue una simple exhibición de sospechosos, fue una autopsia. 23 agentes de policía, 7 agentes de la patrulla fronteriza, 4 jueces, 11 legisladores estatales, insignias retiradas en los pasillos, esposas en hombres que habían jurado lealtad. Un ayudante del sheriff vio a su sargento, alguien con quien había trabajado durante 6 años, salir de una comisaría esposado. No habló durante el resto de su turno. Ricardo el Contador Salazar fue arrestado en un aeródromo privado a las afueras de Denton, Texas, mientras intentaba abordar un vuelo charter con destino a México. Los alguaciles federales habían rodeado el aeródromo antes de que llegara a la pista. Se rindió sin incidentes, vestido de civil y llevando una computadora portátil que aparentemente creía limpia. No lo estaba. 271 miembros del cartel bajo custodia, 27 agentes acusados, 69. $6 millones en activos congelados. La red había desaparecido. El corredor del norte de Texas estaba despejado, o eso pensaban, porque el último archivo recuperado de la computadora portátil de Salazar, el que su propio equipo no había terminado de subir antes de su arresto, contenía documentación de franquicia, plantillas operativas, paquetes de incorporación encriptados. 3 estados más, 3 células más, ya operativas. Arquitectura idéntica, mismas estructuras de empresas fantasma. Mismo plan de penetración en las fuerzas del orden. La misma plantilla de arquitecto, solo renombrada y reubicada. Salazar no había construido una red de cartel, había construido un modelo. Y ya lo había vendido. No solo se infiltraron en el sistema, resumió un analista senior del FBI en el informe clasificado. Lo rediseñaron, y desmantelar Dallas solo nos mostró cuántas franquicias ya estaban abiertas.
Solo en Texas, el año pasado, 2.400 personas murieron por sobredosis. El 61% de esas muertes involucraron fentanilo rastreado hasta corredores logísticos idénticos a los desmantelados en esta operación. En algún lugar entre esos números está el hijo de una madre que compró lo que creyó era un analgésico y no despertó. En algún lugar hay una familia que nunca recibió una advertencia, un aviso de retirada o una razón. 89 víctimas fueron rescatadas en esta operación. Los investigadores creen que más de 200 siguen desaparecidas. Un sargento honesto de un precinto del norte de Texas, hablando con los investigadores federales después de los arrestos, dijo únicamente esto: "Tenemos que reconstruir lo que ellos vaciaron. Eso tomará más tiempo que la investigación". Esta no es solo una historia de crimen, es un modelo. Sucedió aquí. Está sucediendo en otros lugares. Y el poder no siempre necesita violencia. A veces solo necesita silencio y un contador que nunca toca el producto.